Vintage es un término que se emplea para referirse a objetos o accesorios con cierta edad que no pueden aún catalogarse como antigüedades y que, como los buenos vinos, se consideran que han mejorado o que han sido revalorizados con el tiempo. Se les designa así a instrumentos musicales, automóviles, libros, fotografías y, más recientemente, ropa y accesorios de vestir, además de videoconsolas y videojuegos. Proviene del inglés derivado del francés vintage, luego de la alteración semántica, gráfica y de pronunciación. Designa a un vino destacable por su calidad en referencia a una cosecha o añada. Se utiliza para denominar aquello que por su historia, significado, influencia o singularidad se ha convertido en objeto de culto e icono para coleccionistas y especialmente para referirse a la moda y el diseño posteriores al año 1900. Son aquellas prendas o accesorios que han sobrevivido al menos 20 años después de su creación, convirtiéndose en un clásico preciado. No hay que confundirlo con el retro. Por ejemplo, un Mini Cooper de 1965 es vintage o clásico. El Mini fabricado actualmente, inspirado en el anterior, es retro. La palabra inglesa se pronuncia internacionalmente vintage. Transliterado al castellano sería vintage. En Francia tiende a utilizarse la pronunciación afrancesada vintage, que se transcribía vantage. En España se llama vintage. El vintage es una manifestación de la cultura posmoderna. Es producto de la pérdida de fe en el progreso y el desencanto del motor de la innovación propia de la modernidad. Así, en vez de mirar al futuro, se recurre con nostalgia a elementos de eras pasadas, pero carentes de significado original. De esta manera, la moda se sirve del pasado por motivos meramente estéticos, donde se mezclan elementos de distintas épocas y lugares descontextualizados de su función o razón original. Algunos elementos que vale la pena considerar a la hora de identificar una prenda vintage se basan en la fecha de ciertos descubrimientos o prácticas comerciales. Por ejemplo, las etiquetas con instrucciones de lavado y secado o los cierres de plástico solo aparecieron en los años 1960. El nylon se descubrió en 1935, pero llegó a Europa una década después. El retro se trata de objetos que evocan al pasado, pero no deben necesariamente pertenecer a él ni siquiera haber sido diseñados en otros tiempos. Simplemente emplean la estética de otra época tratando de apelar a la nostalgia. El vintage hace referencia al pasado a través de prendas o objetos que fueron diseñados y fabricados en la época a la que pertenece su estilo. Normalmente el término va asociado a creaciones de grandes diseñadores que se conservan muy bien, en muy buen estado y que tienen un gran valor económico, aunque también se pueden emplear cualquier cosa antigua que decidamos sacar de la palestra, simplemente que tenga algo que aportar estéticamente y no sea simplemente viejo. Sus materiales, como la madera de polisandro de los muebles originales daneses de los 50 y de los 60, son un ejemplo. El diseñador en su día creó esta pieza otorgándole una historia. La calidad de las mismas las hace especiales, ya que el proceso de fabricación era, si no en su totalidad, en parte realizado artesanalmente, por lo que los acabados están realizados con gran cuidado. Eran piezas exclusivas fabricadas en pequeñas cantidades. Los tonos neutros son lo más característico, por lo tanto es indispensable tenerlos en cuenta a la hora de seleccionar muebles como sofás o butacas. En cuanto a las paredes, se puede elegir este tipo de tonos o el blanco. Los muebles de las abuelas o bisabuelas son ejemplos. Los accesorios también son fundamentales, como lámparas, espejos rectangulares o ovalados. En decoración, menos es más, por lo tanto no se trata de recargar el ambiente, sino de escoger los elementos adecuados para que destaquen por su exquisitez. Colores como el blanco hueso, tonos pastel o el gris claro, colores
vivos se encuentran presentes. Los estampados florales son muy importantes en todos los textiles, desde las alfombras o cortinas hasta fundas, marcos dorados en fotografías e incluso exponer reliquias. Investigar la época para saber qué aspecto obtener. Algunos que emplean el uso de estos muebles y accesorios son el shabby chic, ecléctico, art déco, y rústico. La pieza debe ser original y anterior a los 90. Las piezas más populares son de los 70s a los 20s. Los accesorios victorianos son considerados vintage. Una ventaja es que estas piezas pueden ser encontradas en tiendas de segunda mano o ventas de garage por un buen precio. Los muebles pueden ser restaurados. Otra ventaja es el reciclado de elementos heredados o que tengan un significado especial.